Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy la doctora Analía Ricardi y voy a darles este seminario, que es el seminario de hipersensibilidad. Como antes de empezar, les quiero hacer algunas salvedades respecto de lo que tiene que ver con esta segunda parte de la cursada. En esta segunda parte nosotros iniciamos con lo que tiene que ver con la inmunopatología, ¿sí? Entonces tenemos que focalizarnos en los procesos inmunopatogénicos que producen las diferentes enfermedades, ¿sí? Y tengan en cuenta que la evaluación va a estar enfocada también a esto, ¿sí? O sea, que van a tener que aplicar o tienen que tratar de focalizar en aplicar los diferentes mecanismos de las distintas enfermedades para poder dar las explicaciones respecto de esta inmunopatología, ¿sí? O sea que en esta segunda etapa vamos a preguntar sobre inmunopatología de las diferentes enfermedades, con lo cual tienen que conocer a las enfermedades, ¿sí? Este seminario es muy importante porque es la base de la mayoría de las distintas enfermedades que van a ver ustedes en la práctica cuando ustedes estén frente a un paciente como médicos, sea la especialidad que ustedes sean. La inmunología va a atravesar a todas las especialidades, con lo cual es muy importante conocer la inmunopatología de las enfermedades, ¿sí? O sea, conclusión, concéntrense en las patologías, en las distintas patologías y cuál es el mecanismo inmunológico que genera estas patologías, ¿sí? Bueno, como les decía recién, esta clase es muy importante, así que, bueno, espero ser lo suficientemente clara como para que les sea claro justamente y lo puedan aplicar bien. Recuerden que también tienen los seminarios y los tutoriales que pueden hacer consultas o nos pueden hacer las consultas por mail, por WhatsApp o por Facebook. Saben que estamos siempre tratando de aclarar las dudas que hayan quedado, ¿sí? Bueno, entonces empezamos con la hipersensibilidad, que es esta clase este seminario que vamos a dar hoy. Y para eso vamos a empezar a hablar de qué es la hipersensibilidad. La hipersensibilidad es una situación de reactividad anómala en la que el organismo reacciona con una respuesta inmunitaria exagerada o inapropiada frente a algo que percibe como una sustancia extraña. Las reacciones de hipersensibilidad van a generar un daño tisular a través de distintos mecanismos inmunológicos según sea el tipo de respuesta de hipersensibilidad que se desarrolle en base a la lesión que se haya generado, ¿sí? Las reacciones de hipersensibilidad pueden manifestarse en forma local o sistémica, y esto va a depender del lugar donde se localice el antígeno por el cual se va a desencadenar la respuesta de hipersensibilidad. Por ejemplo, podemos observar que en la rinitis alérgica, en donde el alérgeno va a depositarse en la mucosa nasal, va a producir una congestión nasal, rinorrea, o sea que va a dar manifestaciones a nivel nasal, ¿sí? Por eso es que hablamos de que va a ser manifestaciones a nivel local. En cambio, en las vasculitis, el antígeno se encuentra a nivel de las paredes vasculares y es por esto que las manifestaciones las vamos a observar en forma sistémica, ¿sí? Los distintos tipos de reacciones de hipersensibilidad fueron clasificados por Hegel y Combs en 4 tipos. Los primeros 3 se caracterizan por estar mediados por anticuerpos, son los que se denominan reacciones de hipersensibilidad inmediatas, porque en un individuo previamente sensibilizado ante una nueva exposición al antígeno va a generar manifestaciones a los pocos minutos u horas de la reexposición. En cambio, en la hipersensibilidad de tipo 4, o que también se denomina hipersensibilidad retardada, las manifestaciones que se generan ante una reexposición se van a ver luego de las 48 a 72 horas. Además de este tipo de reacción de hipersensibilidad, en este caso son las células T las que median este tipo de reacción, a diferencia de lo que pasaba con las anteriores, en donde estaban mediadas por anticuerpos, ¿sí? Y esto es un concepto que tienen que tener para saber que es muy importante. Las 3 primeras están mediadas por anticuerpos, la tipo 4 está mediada por células T.
También tienen que tener en cuenta que un mismo antígeno puede desencadenar distintos mecanismos de sensibilidad, como por ejemplo en el caso de la penicilina. La penicilina es capaz de inducir reacciones de hipersensibilidad a través de los 4 mecanismos, si bien el más frecuente es por el tipo 1, pero también puede desencadenar reacciones por los otros tipos de hipersensibilidad. Y esto es porque la penicilina se comporta como un apteno y adquiere inmunogenicidad al interactuar con proteínas del paciente, o sea que en este caso las proteínas actuarían como carrier, ¿sí? Ese sería un ejemplo en donde tenemos un único antígeno, pero que puede desencadenar los distintos tipos de hipersensibilidad, ¿sí? Entonces comenzamos a describir los distintos tipos de hipersensibilidad. Comenzamos con la hipersensibilidad de tipo 1. La hipersensibilidad de tipo 1 nos va a generar lo que se denomina enfermedades o patologías alérgicas. Como habíamos mencionado, está mediada por anticuerpos y en este caso los anticuerpos son anticuerpos de tipo E, ¿sí? IgE. Las enfermedades alérgicas son muy frecuentes, se estima que aproximadamente el 25% de la población mundial tiene este tipo de reacción, con lo cual es muy importante conocerlas y poder identificarlas y que podamos comprender cómo es que se generan este tipo de patologías. ¿Contra qué van a reaccionar? Bueno, generalmente son individuos que reaccionan a distintos tipos de alérgenos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué son los alérgenos? Los alérgenos son antígenos ambientales inocuos que selectivamente evocan una respuesta inmunitaria de tipo Th2 en los individuos atópicos que los lleva a la producción de los anticuerpos IgE. Y esto es muy importante porque tienen que comprender que en los individuos no atópicos la exposición a los alérgenos suele inducir la producción de bajos tenores, pero de inmunoglobulina G, ¿sí?, que no conduce a ninguna manifestación patológica. Entonces, esto es muy importante que lo comprendan. En los pacientes atópicos vamos a tener producción de IgE y ante un mismo antígeno en un paciente que no es atópico vamos a tener producción de IgG y en bajos tenores. Entonces, ¿cuáles son las características que tienen los alérgenos? Los alérgenos se van a caracterizar porque aún en bajas concentraciones van a desencadenar reacciones de hipersensibilidad en pacientes atópicos. Son proteínas de bajo peso molecular que favorecen esto favorece sus propiedades aerodinámicas, ¿sí? Tienen actividad enzimática, casi siempre es proteolítica, lo que facilita su ingreso a través de las mucosas. Además presentan alta solubilidad, esto les permite su rápida difusión desde la partícula transportadora hacia las superficies mucosas con las que contacta. Presentan una alta estabilidad, ya que mantienen sus propiedades físico-químicas inalteradas por periodos muy prolongados. Y algunos alérgenos pueden actuar como aptenos asociándose con proteínas del huésped a fin de adquirir la inmunogenicidad, como por ejemplo habíamos mencionado anteriormente el caso de la penicilina. Las reacciones alérgicas se pueden dar a través de distintos mecanismos. Por contacto directo con la piel, como ocurre en el caso del eczema atópico o en la urticaria, por inyección o inoculación, como en el caso de la picadura de insectos, ¿sí?, por ejemplo cuando la picadura en una abeja, por ingestión, como en el caso de las alergias alimentarias o ingesta de medicación, o por inhalación, como en los casos de la rinitis y el asma bronquial, ¿sí? Entonces, a partir de esto podemos concluir que los sitios que mayormente van a estar afectados por los procesos alérgicos van a ser la piel, la conjuntiva y los aparatos respiratorio y digestivo, ¿sí? Otro concepto que tienen que manejar correctamente es el concepto de atopía, ¿sí? La atopía es una condición predisponente al desarrollo de enfermedades alérgicas. Entonces, digamos, los individuos atópicos presentan una predisposición para producir anticuerpos IgE en respuesta a un alérgeno. Este tipo de respuesta se caracteriza porque tiene una herencia autosómica dominante con expresividad variable. Entonces vamos a tener una probabilidad de desarrollar la enfermedad alérgica que en el caso de que uno de los padres sea atópico vamos a tener un 60% de probabilidades de que el individuo desarrolle atopía, ¿sí?
el 80% si ambos padres son atópicos y solo un 10% si ninguno de los dos progenitores es atópicos. Es interesante observar que la mayoría de los genes capaces de promover la atopía se relacionan con de modo directo o indirecto con las respuestas de tipo TH2 que generan las enfermedades alérgicas. Ahora bien, la aparición de una enfermedad alérgica no es determinada solo por factores genéticos, sino también contribuyen factores ambientales como por ejemplo la polución ambiental, el estilo de vida occidental, el estrés, madre fumadora, partos por cesárea, etc. Y por otra parte, diferentes factores pueden actuar como gatillos, ¿sí? Entonces, la predisposición genética más los factores ambientales son los que nos van a terminar generando la enfermedad alérgica. Entonces hablemos un poquito de cómo se inicia la respuesta alérgica. La respuesta alérgica tiene diferentes fases. La primera fase se la denomina fase de sensibilización y se genera ante el primer contacto con el alérgeno. En esta fase, un paciente atópico se expone a un alérgeno e induce una respuesta de tipo TH2 con la consiguiente producción de inmunoglobulina E para ese alérgeno. Y esto se produce porque el alérgeno accede a las células dendríticas presentes en las mucosas. Estas células dendríticas en los individuos atópicos induce la diferenciación de las células TCD4 vírgenes a un perfil TH2, promoviendo la producción de anticuerpos de tipo IgE por parte de las células B, ¿sí? Estos anticuerpos se van a unir por su porción FC, estos anticuerpos se van a unir por la porción FC a los receptores FC para inmunoglobulina E de tipo 1 expresados en la superficie de los mastocitos, ¿sí? Entonces, con respecto a este receptor que acabamos de mencionar, el receptor FC para la inmunoglobulina E de tipo 1. Este receptor pertenece a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Se va a encontrar en altísimas concentraciones en la superficie de los mastocitos. Se calcula que aproximadamente hay unos 500.000 por célula. También se encuentra en la superficie de basófilos, eosinófilos y células dendríticas. Este receptor se va a expresar, como ven acá en la figura, en forma de tetrámero, ¿sí? Tiene una cadena alfa, una cadena beta y dos cadenas gamma. La cadena alfa va a presentar dos dominios de reconocimiento a través del cual va a reconocer la porción FC de las inmunoglobulinas, en este caso de la inmunoglobulina E, y están encargados de unir este fragmento, ¿sí? Esa es la función que va a tener este dominio de estos dos dominios de la cadena alfa. En cambio, la cadena beta y las dos cadenas gamma aportan motivos ITAM que van a llevar a la activación del mastocito. Estos receptores se encuentran siempre saturados por anticuerpos IgE, ya sea en condiciones fisiológicas como patológicas. Y lo más importante es que cuando se produce la unión de la inmunoglobulina E con el receptor FC para la inmunoglobulina E de tipo 1, no induce directamente la degranulación del mastocito, porque para que se produzca la degranulación del mastocito se tiene que producir el entrecruzamiento de los receptores que están reaccionando ante el alérgeno, ¿sí? Pero la sola unión de la inmunoglobulina E con el receptor estimula la síntesis y expresión de más de estos receptores sobre la superficie del mastocito y aporta una fuerte señal de sobrevida. Entonces, ¿qué sucede en los individuos no atópicos y en los individuos atópicos? En los individuos no atópicos va a presentar en la superficie de sus mastocitos receptores para la porción FC de la inmunoglobulina E, pero estas inmunoglobulina E van a tener distinta especificidad, o sea que van a identificar distintos antígenos. En cambio, en los pacientes atópicos, los anticuerpos IgE unidos a los receptores FC para la inmunoglobulina E de tipo 1 son específicos para el alérgeno.
Por lo tanto, cuando se produce el reordenamiento, el reconocimiento, perdón, de estas inmunoglobulinas E con el alérgeno, induce en este caso el entrecruzamiento de los receptores Fc para la inmunoglobulina de tipo 1 y esto sí, este entrecruzamiento es lo que genera la cascada de señalización que va a llevar a la activación del mastocito y a su posterior degranulación, ¿sí? Entonces, como dijimos, la primera etapa tiene que ver con el proceso en el cual se sensibilizó el paciente a un determinado alérgeno. La fase que sigue es la fase efectora inmediata, que se gatilla cuando se produce un segundo contacto con el alérgeno. Esta etapa ocurre a los pocos minutos de la nueva exposición al alérgeno. Entonces, el alérgeno es reconocido por la inmunoglobulina E específica que está unida al receptor Fc para la inmunoglobulina E de tipo 1, ubicado en la superficie del mastocito, y esto lleva al entrecruzamiento, que también se lo denomina microagregación del receptor, que como dijimos lleva a la activación y a la degranulación del mastocito. Recordemos que los mastocitos presentan gránulos intracitoplasmáticos que tienen abundantes mediadores biológicos como histamina, serotonina, proteasas, etc. ¿sí? Además, cuando el mastocito se activa, en cuestión de minutos, puede producir mediadores lipídicos como derivados del ácido araquidónico, factor de activación plaquetaria y otros, ¿sí? Entonces, la degranulación produce la liberación de todos estos mediadores acumulados en los gránulos del mastocito junto con los mediadores lipídicos, producen las manifestaciones clínicas de la fase temprana de los procesos alérgicos como son la vasodilatación y el aumento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Con respecto a la última fase, que es la fase efectora tardía, que se desarrolla horas o días o meses después de la reexposición, es mediado en primer término por las citoquinas y quimiosinas producidas por el mastocito que producen la respuesta inflamatoria local con activación de células presentes en el lugar, como las propias células epiteliales, las células musculares, los macrófagos, las células Th2, ¿sí? Por otro lado, se produce el reclutamiento de otros tipos celulares, como son los eosinófilos. Todo esto va a llevar a distintas consecuencias, como sucede a nivel bronquial, como la remodelación de la vía aérea, donde la activación del mastocito genera la liberación de distintas quimiosinas e interleuquina 8, que producirá infiltración de eosinófilos, se estimula la producción de moco a nivel epitelial e hipertrofia tanto del epitelio, del músculo liso y del tejido subepitelial, ¿sí? Todas estas modificaciones es lo que se denomina remodelación de la vía aérea. Entonces el mastocito va a liberar mediadores preformados y neosintetizados. Dentro de los mediadores preformados tenemos a la histamina, que es la de mayor relevancia, la serotonina, la heparina, peroxidasas y proteasas. La histamina es una potente bioamina que actúa sobre distintos aparatos y sistemas. En los procesos alérgicos va a generar broncoespasmo, ya que contrae la musculatura lisa bronquial. También genera hipotensión arterial porque relaja la musculatura lisa vascular. Genera edema porque aumenta la permeabilidad vascular. Dolor porque estimula las terminales nerviosas. Actúa sobre las dendritas, sobre las células dendríticas, inhibiendo su capacidad de estimular la diferenciación de células TCD4 en un perfil Th1 y promoviendo su diferenciación en un perfil Th2. Es muy importante que esto lo tengan muy presente. Todos los pacientes atópicos van a tender a una respuesta de tipo Th2. Esto es muy, muy importante. Con respecto a los mediadores neosintetizados, tenemos distintas interleuquinas, interferón tipo 1, interferón gamma, TNF-alfa, quimiosinas, leucotrienos, PAF y factores de crecimiento, ¿sí? Con respecto a estos, el PAF también estimula la contracción del músculo liso bronquial, aumenta la permeabilidad vascular y promueve la quimiotaxis de neutrófilos, eosinófilos y monocitos, ¿sí? Con lo cual también contribuye a todo este proceso. La prostaglandina D2 y leucotrieno C4 produce contracción de la musculatura lisa bronquial, produce hipotensión y estimulan la producción de secreciones mucosas por parte de las células epiteliales.
Entonces, para poder contrarrestar los efectos que hemos estado viendo, vamos a contar con distintas medicaciones que nos van a permitir contrarrestar los efectos de la histamina, de los leucotrienos, etcétera. Como podemos ver en la diapositiva, vamos a tener los antihistamínicos que van a inhibir los receptores y van a inhibir la acción de la histamina. Los antileucotrienos como el montelukast y los antiinterleuquina 5 como el caso del omalizumab, que todo esto es para tratar de frenar estos procesos alérgicos y sus manifestaciones clínicas. Con respecto a los antiinterleuquina 5, el omalizumab, por ejemplo, tienen que tener en cuenta que si bien se cuenta con este tipo de medicación, es una medicación que es muy cara, donde muy pocas obras sociales la cubren, en algunas solamente están autorizadas para los casos de los pacientes asmáticos, pero no es algo de tan fácil acceso, ¿sí? Distinto es el caso de los leucotrienos, que son mucho más utilizados, ¿sí? Como habíamos mencionado antes, otra de las células que participan en este proceso alérgico, que son atraídos a partir de la activación del mastocito, era el eosinófilo. Los eosinófilos se ubican en sangre periférica, pero están principalmente en tejidos que lindan con el exterior, como la mucosa del aparato digestivo, respiratorio, tracto genitourinario inferior. Al igual que los mastocitos, liberan mediadores presintetizados y neosintetizados. En sus gránulos citoplasmáticos contienen proteínas catiónicas como la proteína básica mayor o MBP, la proteína catiónica del eosinófilo o SP, la peroxidasa del eosinófilo, EPO, y la neurotoxina derivada del eosinófilo, EDN. Estas proteínas actúan sobre distintos tejidos celulares donde modulan la fisiología de las células musculares lisas y afectan la fisiología epitelial. Además pueden mediar importantes efectos inmunorreguladores. La proteína catiónica del eosinófilo y la proteína básica mayor pueden inducir la activación de mastocitos y estimulan la producción de secreciones mucosas por el epitelio. Dentro de los mediadores neosintetizados tenemos a los derivados del ácido araquidónico, principalmente el leucotrieno C4, el PAF y una amplia variedad de citoquinas y quimiosinas. El desarrollo de los procesos alérgicos involucra y requiere la infiltración del tejido afectado por enormes cantidades de eosinófilos, como pasa en el caso del asma, donde las citoquinas del perfil Th2 inducen la producción de un grupo de quimiosinas promotoras de la infiltración del eosinófilo en los tejidos afectados. Estas quimiosinas que generan esta quimiotaxis son la eotaxina 1, 2 y 3 y RANTES. La producción de leucotrienos y la propia acción de la interleuquina 5 actuando junto con las eotaxinas y RANTES promueve la infiltración del eosinófilo en las mucosas afectadas. Ahora bien, ya hemos hablado del receptor para la porción Fc de la inmunoglobulina E de tipo 1, ahora vamos a hablar del receptor Fc para la inmunoglobulina E, pero en este caso del tipo 2 o también denominado CD23, que contribuye a la perpetuación del estado alérgico. Es un receptor que pertenece a la familia de las de las lectinas tipo C. Esto es una diferencia importante con el resto de los receptores. Recuerden que habíamos dicho que el receptor de tipo 1 pertenecía a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Bueno, el tipo 2 es el único que no pertenece a la familia de las inmunoglobulinas, sino que pertenece al grupo de las lectinas tipo C. Su expresión es incrementada por la presencia de las citoquinas interleuquina 4 e interleuquina 13 producidas por las células Th2. Se expresa en monocitos, macrófagos, células dendríticas, eosinófilos, linfos B, plaquetas y células epiteliales. Este receptor reconoce y une dos ligandos. Por un lado, puede reconocer al fragmento Fc de la inmunoglobulina E y por el otro a la molécula CD21, que como recordarán forma parte del correceptor B, ¿sí?
Esto lo hace a través de distintos dominios, ¿sí? O sea que no es que el mismo dominio identifica las dos cosas. Por un dominio va a identificar a la inmunoglobulina E y por el otro va a identificar a la molécula CD21. Este receptor expresado en el epitelio puede mediar el transporte bidireccional de la inmunoglobulina E a través del epitelio, promoviendo la presencia de anticuerpos IgE en la luz, pero también el transporte de alérgenos que se hayan unido a la inmunoglobulina E, desde la luz hasta los sitios inductivos de la mucosa, ¿sí? Esta segunda acción entonces promueve no solo la degranulación de los mastocitos presentes en la mucosa, sino que también la presencia de alérgenos en las células dendríticas y a las células B, favoreciendo la producción de los anticuerpos IgE, ¿sí? Este receptor, expresado en la superficie del linfocito B, puede ser escindido por proteasas y liberarse como un receptor soluble. De esta forma puede interactuar con la molécula CD21 y la interacción de CD21 con el receptor Fc para la inmunoglobulina E de tipo 2 brinda una señal estimuladora adicional al linfocito B, promoviendo el cambio hacia la inmunoglobulina E, ¿sí? O sea, haciendo el switch de isotipo. Las citoquinas interleuquina 4 e interleuquina 3 promueven la expresión de CD23 en el linfocito B. Entonces, CD23 interactúa en el propio linfocito B con el CD21 y esta interacción promueve el switch a inmunoglobulina E. Vamos a ver ahora entonces las patologías que se producen por un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1 y vamos a comenzar hablando por el asma bronquial. El asma bronquial es una enfermedad heterogénea que afecta a 300 millones de personas en el mundo, ¿sí? Tiene una incidencia altísima, donde se produce una inflamación crónica de la vía aérea con hiperreactividad bronquial que lleva distintos síntomas, como por ejemplo sibilancias, dificultad respiratoria, tos, etc. Se exacerba durante la noche o en las primeras horas de la mañana. Se desencadena por un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1, en donde se produce la activación de células TCD4 de tipo TH2 que genera anticuerpos IgE, activación de mastocitos, infiltración de la vía aérea por eosinófilos, estimulación de la producción de moco a nivel epitelial y la hipertrofia tanto del epitelio como del músculo liso y del tejido subepitelial, que lleva a lo que habíamos mencionado antes, no sé si recuerdan, que era la remodelación de la vía aérea. Esta remodelación es parcialmente reversible en el asma moderada, pero se va a tornar irreversible en el asma severa crónica porque ahí se genera fibrosis subepitelial, que lleva a un aumento de la masa de las células musculares lisas con reducción, digamos, del espacio que separa las células musculares de las epiteliales, hiperplasia glandular, hiperplasia de las células de Goblet, edema y angiogénesis. Con respecto a la rinitis alérgica, es una patología que afecta al 25% de la población, también es de una altísima incidencia, se produce por una reacción de hipersensibilidad de tipo 1 que tiene lugar en la mucosa nasal, suele asociarse con otras enfermedades alérgicas como por ejemplo la conjuntivitis alérgica, el asma o la dermatitis atópica. Clínicamente, la rinitis alérgica se va a caracterizar por presentar prurito y congestión nasal, rinorrea, paroxismos de estornudos. En el examen físico, que el examen físico se realiza a través de una rinoscopía anterior, se va a observar la mucosa nasal inflamada, edematosa, y en algunos casos en donde es una rinitis más severa, la mucosa se la puede encontrar pálida o azulada por congestión venosa, ¿sí? En este caso, los desencadenantes pueden ser alérgenos ambientales que pueden estar en forma permanente, como ser el caso de los ácaros u hongos, que producen lo que se denomina una rinitis perenne, o que se presente en ciertas épocas del año, como sucede con los pólenes, y en estos casos se provoca lo que se denomina una rinitis estacional.
Como toda reacción de hipersensibilidad de tipo 1, se produce una respuesta de tipo TH2 que lleva a la activación del mastocito con infiltración de eosinófilos, secreción mucosa, etc. Pasemos ahora a las alergias alimentarias. Las alergias alimentarias son enfermedades causadas por un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1 dirigidas hacia proteínas, y esto es muy importante, que es hacia proteínas contenidas en los alimentos. Y esto es importante porque lo tenemos que diferenciar, por ejemplo, de la intolerancia a la lactosa, que algunos le llaman alergia a la lactosa, y en realidad no es estrictamente una alergia, sino que es una intolerancia a la lactosa. Y en este caso no hay una alergia a la proteína, sino que hay una, que aparte no es una proteína porque es un azúcar, pero no es reactivo hacia una proteína, como sería el caso de las alergias alimentarias, sino que hay una carencia enzimática que imposibilita la metabolización de la lactosa, ¿sí? Entonces, recuerden que hay que tener en cuenta que para que sea una alergia alimentaria, tiene que estar dirigido hacia proteínas de los alimentos, ¿sí? Si no, no es una alergia alimentaria. Las alergias alimentarias tienen una prevalencia del 5% en la infancia y el 3% en el adulto. Las fuentes de alérgenos más importantes en función de su capacidad de inducir alergias alimentarias son la leche de vaca, el huevo, el maní, los pescados, mariscos y algunos vegetales como el trigo y el tomate. La clínica es muy variada, desde manifestaciones leves y localizadas, como por ejemplo cuando aparecen urticarias o prurito posteriores a comer algún alimento, hasta manifestaciones sistémicas que pueden comprometer la vida del paciente, como en el caso de un shock anafiláctico. Los sitios involucrados con mayor frecuencia van a ser la piel, ahí como dijimos vamos a ver urticaria, angioedema, eczemas, el tubo digestivo, que se va a manifestar con vómitos, dolor abdominal, calambres, diarrea, y a nivel del aparato respiratorio con rinitis y asma. Perdón, no sé qué pasa con las diapositivas que se pasan solas, pero bueno. Las manifestaciones sistémicas se producen como consecuencia del pasaje de los alérgenos presentes en los alimentos a la circulación general. Las alergias alimentarias se van a clasificar en 3 categorías. Unas mediadas por anticuerpos IgE, que es la que se genera por el mecanismo de hipersensibilidad de tipo 1, otra que es mediada por mecanismos inmunitarios que no involucran IgE y otras mediadas por mecanismos mixtos. Estas últimas dos todavía no se conocen bien cómo es su fisiopatología, ¿no? Sea cual sea el mecanismo involucrado, las manifestaciones se producen por una falla en los mecanismos tolerogénicos que operan frente a los antígenos de la dieta. O sea, hay una falla en la inducción de tolerancia oral. Esto ya lo van a ver cuando vean tolerancia, les va a quedar un poquito más claro, pero tengan en cuenta esto, que se produce una alteración en el mecanismo tolerogénico. En los pacientes con alergia alimentaria se va a observar un defecto cuantitativo funcional de la población de células T reguladoras presentes en la mucosa intestinal, una permeabilidad aumentada de la barrera epitelial asociada con un compromiso en la estructura o funcionalidad de las uniones estrechas establecidas entre los enterocitos vecinos, y cualquiera de estas dos situaciones, o sea, ambas situaciones podrían predisponer a la aparición de las alergias alimentarias. Entonces pasamos ahora a la anafilaxia. ¿Qué es la anafilaxia? Es una reacción alérgica sistémica de instauración rápida y potencialmente mortal que se ocasiona por la liberación de histamina y otros mediadores biológicos por parte de mastocitos y basófilos. Los desencadenantes más frecuentes van a ser, en el caso de los alimentos, como habíamos mencionado antes, el maní, nueces, mariscos, pescados, leche, huevo. En el caso de medicamentos, principalmente los antibióticos beta-lactámicos. Recuerden que siempre tenemos que preguntar a los pacientes si tienen algún tipo de alergias a la medicación, porque si no podemos terminar con un cuadro de anafilaxia, ¿sí?
Tanto los antibióticos beta-lactámicos como los AINES son dentro de los medicamentos, los que tienen una mayor probabilidad de ser desencadenantes de anafilaxia, ¿sí? También picaduras de insectos, látex, inhalantes, factores físicos como por ejemplo el ejercicio, la radiación solar, el frío, el calor y lo que se denomina anafilaxia idiopática, en donde hay alérgenos ocultos o nuevos, y también puede generarse un síndrome de activación mastocitaria. Los órganos dianas van a ser en el 80 al 90% la piel, como habíamos mencionado antes. En el 70% de los casos las vías respiratorias, el 30 al 45% el tubo digestivo, 10 a 45% a nivel cardiovascular y entre un 10 y un 15% en sistema nervioso central. Acá tienen el cuadrito en donde pueden observar las manifestaciones clínicas que podemos llegar a presentar, ¿sí? Cuando es a nivel mucocutáneo, prurito nasal, ocular, oral, faringio. Recuerden que en la página de la facultad van a tener este PowerPoint, así que tranquilos, los pueden volver a revisar, a releer, así pueden tomar apuntes de todas estas cosas. Recuerden que se les va a tomar patología, así que estas manifestaciones clínicas tienen que conocerlas, ¿sí? El shock anafiláctico. El shock anafiláctico es una forma particularmente grave de la anafilaxia que puede conducir a la muerte del paciente. Se caracteriza por una profunda reducción del tono vascular que lleva a una profunda hipotensión y a una masiva extravasación de líquido vascular, ¿sí? Es importante identificar el alérgeno causante a través de pruebas cutáneas para poder evitarlo, ¿sí? Es importante que el paciente sepa a qué es alérgico, porque si no, no va a poder evitarlo, ¿tá? En cuanto a las pruebas cutáneas, tienen que recordar que el paciente no va a responder a las pruebas si se las efectúan a las horas siguientes que se produjeron las manifestaciones clínicas por una depresión masiva de los gránulos de los mastocitos y los basófilos, ¿sí? Este fenómeno, que es una falta digamos, de respuesta a las pruebas cutáneas, se lo denomina taquifilaxia y dura entre 72 y 96 horas. Es por esto que las pruebas cutáneas se tienen que realizar entre 3 y 4 semanas después de superado el cuadro clínico. ¿Por qué? Porque yo necesito que estos mastocitos vuelvan a recuperarse, vuelvan a tener sus gránulos con histamina y demás para poder yo evidenciar la respuesta cuando le hago las pruebas cutáneas. El tratamiento que vamos a hacer en el caso del shock anafiláctico es con adrenalina y se puede completar también con antihistamínicos y con corticoides y con el paciente internado, ¿no? En algunos casos, como pueden ver acá en la diapositiva, hay unas lapiceras que ya vienen que contienen adrenalina, ¿sí? Con la dosis adecuada para ese paciente, en donde si hubo accidentalmente contacto con ese alérgeno, bueno, el paciente puede auto administrarse la adrenalina y de esta manera evitar el cuadro de shock anafiláctico, el cuadro de colapso vascular, ¿sí? Bueno, entonces, con respecto al tratamiento de las reacciones alérgicas, vamos a mencionar que contamos con una medicación como los antihistamínicos, que ya los habíamos nombrado anteriormente, también con corticoides, inmunoterapia, ¿sí? Con adrenalina. Sepan que existe un tratamiento que es la terapia de desensibilización, ¿sí? Que una vez que yo ya superé el cuadro agudo, voy a intentar hacer como un redireccionamiento de la respuesta TH2 hacia una TH1, inducir expansión de células T reguladoras en la mucosa afectada y disminuir los tenores de anticuerpos IgE específicos hacia el alérgeno y que aumente la concentración de anticuerpos IgG específicos. Acuérdense que habíamos dicho que los pacientes atópicos tenían la producción de IgG y en los pacientes no atópicos ante la llegada de un alérgeno se producía simplemente la producción de bajos tenores de inmunoglobulina G. Entonces lo que intentamos hacer en la terapia de sensibilización es justamente eso,
revertir esta respuesta TH2 hacia una TH1 y que principalmente tengamos anticuerpos de tipo IgG en vez de IgE. Debemos indicarle, por supuesto, al paciente que debe evitar el alérgeno y en caso de desconocerlo, tenemos que hacer, como habíamos dicho recién, las pruebas cutáneas para poder identificarlo y que el paciente tenga una educación respecto de las alergias, ¿sí? Pasamos ahora a la hipersensibilidad de tipo 2, que también está mediada por anticuerpos, pero en este caso son del isotipo G o M, que van a reconocer antígenos asociados a la superficie celular o a la matriz extracelular. Entonces, estos anticuerpos de tipo IgG o IgM van a mediar distintos mecanismos. Uno es que opsonizan células circulantes promoviendo la fagocitosis por células de Kupffer y los macrófagos esplénicos, que va a llevar a la generación de distintas citopenias, como en el caso de la eritroblastosis fetal, las anemias hemolíticas y púrpuras. Otro mecanismo es la activación del sistema de complemento por la vía clásica, promoviendo el reclutamiento y la activación de neutrófilos, monocitos y macrófagos. Esto va a dar lugar a cuadros inflamatorios en el glomérulo renal, causando glomerulonefritis, en pequeños vasos, generando vasculitis, y en las articulaciones dando sinovitis. Y por último, activan e inhiben funciones celulares al interactuar con receptores celulares, como por ejemplo en el caso de la enfermedad de Graves o en la miastenia gravis. En este cuadro se detallan las distintas patologías producidas por los mecanismos de hipersensibilidad de tipo 2, el antígeno que reconocen y su mecanismo patogénico y sus manifestaciones clínicas, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de la eritroblastosis fetal. Como habíamos dicho, es una enfermedad causada por un mecanismo de hipersensibilidad de tipo 2. En la mayoría de los casos es causada por la incompatibilidad RH, en donde una madre RH negativa cursa un embarazo con un feto RH positivo, pero también puede ser secundaria a una incompatibilidad con otros grupos antigénicos. Entonces, ante un primer embarazo con un feto RH positivo, sangre de este feto pasa a la circulación materna, ya sea en el parto o en las últimas semanas de gestación, y sensibiliza a la madre. Es así que la madre va a generar anticuerpos anti el antígeno D expresado en la superficie de los glóbulos rojos del recién nacido. Ante un segundo embarazo, que también sea RH positivo, estos anticuerpos maternos van a generar la destrucción de los glóbulos rojos fetales, llevando así a la eritroblastosis fetal. Se caracteriza por una anemia hemolítica de grado variable, con eritropoyesis aumentada en el hígado, vaso y médula ósea fetal, en respuesta a la anemia con la consiguiente liberación de las formas, vamos a tener formas inmaduras en sangre periférica, hiperbilirrubinemia secundaria al proceso hemolítico que puede ocasionar daño neurológico en el recién nacido, ¿sí? Recordemos que cuando tenemos un aumento de la bilirrubina, podemos tener cuadros de kernicterus en el recién nacido que trae grandes secuelas neurológicas, ¿sí? Por eso es muy importante conocerlo. Para realizar el diagnóstico de la eritroblastosis fetal tenemos la posibilidad de realizar dos pruebas, que son la prueba de COMS directa y la prueba de COMS indirecta. La prueba de COMS directa va a detectar los anticuerpos IgG maternos unidos a la superficie de los eritrocitos del feto o del recién nacido. Por lo tanto, el agregado de suero de COMS a los eritrocitos va a inducir la aglutinación solo en el caso que los eritrocitos estén opsonizados por anticuerpos IgG, ¿sí? En el caso de la prueba de COMS indirecta, la determinación de anticuerpos IgG anti-RH en el suero materno es para determinar si la madre se sensibilizó frente al antígeno D. El ensayo suele realizarse incubando los eritrocitos RH positivos con el suero materno sospechoso. Entonces, si el suero contiene anticuerpos que reaccionan con el antígeno D, estos anticuerpos se van a unir a la superficie del eritrocito. Al incubar la suspensión de estos eritrocitos con el suero de COMS, la aglutinación de los eritrocitos nos va a indicar que el suero materno tiene anticuerpos anti-RH.
En este caso hay que titular la cantidad de estos anticuerpos, ¿sí? De los anticuerpos anti-RH. En los casos de las mujeres RH negativa, tienen que recibir la inmunoglobulina anti-D en dos momentos. Uno, en la semana 28 de gestación y dentro de las 72 horas posteriores al parto. La inmunoglobulina administrada va a promover la eliminación de los eritrocitos RH positivos fetales presentes en la circulación materna, previniendo la sensibilización de la madre. Y lo que es importante es que ustedes sepan que estos títulos que se le da a la madre de anticuerpos anti-D, después, o sea, como una inmunización pasiva, son suficientes para evitar la sensibilización de la madre, pero son muy bajos como para inducir una hemólisis significativa del feto, ¿sí? Porque recuerden que se les da después del parto, pero también en la semana 28 de gestación. Entonces uno podría pensar, uy, si yo le voy a dar los anticuerpos anti-D, me van a destruir los eritrocitos de ese bebé que todavía está en gestación. Bueno, no, son lo suficientemente bajos como para no generarle un daño al feto, ¿sí? Pasamos ahora a la hipersensibilidad de tipo 3, que está mediada por anticuerpos de isotipo G o M, que reconocen antígenos y forman complejos inmunes. Entonces, solo cuando la producción de los complejos inmunes es excesiva o cuando su depuración se encuentra comprometida, estos tenderán a depositarse, o sea, estos inmunocomplejos tenderán a depositarse en distintos tejidos y esto es lo que va a inducir la respuesta inflamatoria que va a llevar a las lesiones tisulares. Los complejos inmunes de gran tamaño se eliminan fácilmente en el hígado y en el vaso, pero los complejos inmunes de menor tamaño, particularmente aquellos formados en ligero exceso de antígenos, son los que presentan una mayor capacidad patogénica. Esta capacidad patogénica depende básicamente de su tendencia a depositarse a nivel tisular y esto se da no solo por el tamaño del inmunocomplejo, sino también por sus propiedades físico-químicas como la subclase de inmunoglobulina G comprometida, su carga eléctrica y la densidad del fragmento FC, la densidad del fragmento FC que expone en su superficie. A esto se le suman las características de los lechos vasculares que irrigan el tejido, donde más se depositan es en los vasos pequeños y en los capilares glomerulares y sinoviales, ¿sí? Entonces, la hipersensibilidad de tipo 3 se lleva a cabo en tres etapas. Una es la formación de los complejos inmunes circulantes, depósito tisular de los complejos inmunes, inducción de la respuesta inflamatoria en la que participan el sistema de complemento, los mastocitos, los neutrófilos, monocitos y macrófagos. Estas patologías se van a manifestar a nivel sistémico, lo que refleja los múltiples sitios en los que pueden depositarse los inmunocomplejos. Una vez que se produce el depósito de los inmunocomplejos, se produce la activación del sistema de complemento con la producción de C5A y la activación de fagocitos inducido por los complejos inmunes depositados a través de los receptores Fc gamma. También pueden promover el reclutamiento temprano de los neutrófilos a través de la producción de quimiosinas inflamatorias. En las fases tempranas de las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, el reclutamiento de los neutrófilos puede ser inducido tanto por la activación de la vía clásica del sistema complemento como de la propia activación de los mastocitos por los complejos inmunes. Entonces, como habíamos mencionado anteriormente, el daño tisular es dependiente de las propiedades de los complejos inmunes como del tamaño, la carga, la densidad, composición, del sitio donde se depositan los complejos inmunes, membrana basal del glomérulo renal, pequeños vasos arteriales, membrana sinovial. Es por esto que los tejidos mayormente afectados por los inmunocomplejos son los vasos, el corazón, sinovial, riñón, etc. Otra de las características que vamos a encontrar en este tipo de hipersensibilidad es que según la vía de entrada va a ser el sitio donde se van a depositar el inmunocomplejo y a partir de ahí la patología que se va a generar. Por ejemplo, cuando ingresa por vía endovenosa a altas dosis, los inmunocomplejos se van a depositar en las paredes de los vasos, los glomérulos renales y articulaciones, lo que va a producir a partir de esto un fenómeno inflamatorio en estos sitios, provocando vasculitis, glomerulonefritis y sinovitis, ¿sí?
Cuando ingresa por vía subcutánea, los depósitos de inmunocomplejos se depositan en áreas perivasculares y se desarrolla la enfermedad de Arthur, que ahora la vamos a ver. En cambio, cuando ingresa por vía inhalatoria, los depósitos se encontrarán en la interfase alveolo-capilar, dando lo que se conoce como enfermedad del pulmón de granjero. Entonces, las reacciones de hipersensibilidad de tipo 3, según donde se hayan generado los depósitos de inmunocomplejos, vamos a tener manifestaciones locales, como la enfermedad de Arthur, o sistémicas, como las enfermedades del suero, las lesiones articulares, las vasculitis y las glomerulonefritis. Con respecto a la reacción de Arthur o fenómeno de Arthur, es una forma local de vasculitis experimental inducida por complejos inmunes. Este fenómeno se observa en un individuo inmunizado al inyectar una dosis alta del antígeno por vía subcutánea. Los anticuerpos circulantes reaccionan con el antígeno en la zona cercana a su inoculación y se produce una vasculitis local asociada a una reacción inflamatoria que encuentra su máxima expresión a las 4 a 6 horas posteriores a la inoculación. Clínicamente vamos a encontrar dolor, inflamación, induración, edema, hemorragia y necrosis, ¿sí? Se han informado casos de reacción de Arthur en individuos que recibieron refuerzos de vacunas que contienen toxoides tetánico y diftérico. Por eso es muy importante conocer y saber cuál es el calendario de vacunación del paciente para evitar dar dosis extra, digamos, de vacunas cuando no son necesarias, ¿sí? En este modelo podemos observar la reacción necrohemorrágica por el depósito de inmunocomplejos en la pared de los vasos que origina una vasculitis por necrosis de la pared vascular con la consecuente necrosis hemorrágica tisular, ¿sí? En la enfermedad del suero se produce la formación de cantidades masivas de complejos inmunes, su depósito en los glomérulos renales, en las articulaciones y en los pequeños vasos y el desarrollo posterior de una respuesta inflamatoria. Ocurre frente a la administración de altas concentraciones de antígenos, se manifiesta entre los 7 y 10 días posteriores a la administración del antígeno. Los mecanismos involucrados son la activación del sistema de complemento, activación de mastocitos y fagocitos, tiene un curso autolimitado y clínicamente podemos ver urticaria, artritis, fiebre, rash y glomerulonefritis. Por último, tenemos a la hipersensibilidad de tipo 4 o retardada, que está mediada por células T, ya sea células TCD4 y macrófagos, como en el caso del granuloma tuberculoso, o por linfocitos TCD8, como en las dermatitis de contacto. Acá las lesiones suelen observarse a las 18-72 horas luego de la reexposición, por eso es que se la denomina retardada. Y esta cinética refleja el tiempo que demora el reclutamiento de células T de memorias en el tejido expuesto, ¿sí? La principal función de las células Th1 es la de mediar una reacción inflamatoria en los tejidos periféricos que tendrá como protagonista central al macrófago activado, ¿tá? La respuesta Th1 es importante para patógenos intracelulares, no obstante, merced a su potencial inflamatorio, participa en el desarrollo de las lesiones tisulares que se observan en los pacientes infectados por distintos patógenos, como en el caso de Mycobacterium tuberculosis y especies de esquistosomiasis, ¿sí? La prueba de la tuberculina se emplea para determinar si un individuo ha sido infectado por Mycobacterium tuberculosis o si ha recibido la vacunación antituberculosa. Entonces, lo que se va a hacer es inyectar por vía intradérmica proteínas de Mycobacterium tuberculosis. Esto va a generar una reacción inflamatoria local que va a estar mediada por células Th1 y macrófagos activados en aquellos individuos que estuvieron previamente expuestos, ¿sí? La reacción se visualiza como un eritema e induración y alcanza su máxima expresión a las 48-72 horas. Por eso la lectura no se hace antes de este tiempo. El fenómeno subyacente involucra la endocitosis de las proteínas derivadas del Mycobacterium tuberculosis por parte de los macrófagos presentes en el sitio de inoculación.
su procesamiento por la vía exógena y la presentación de los péptidos antigénicos a las células Th1 de memoria presentes en el sitio de infección y aquellas que infiltran en el sitio de inoculación con el correr de las horas, ¿sí? En las células Th1, las células Th1 van a producir interferón gamma que induce la activación del macrófago. Tanto los Th1 como los macrófagos activados van a producir citoquinas y quimiosinas inflamatorias que incrementan la permeabilidad vascular con el consiguiente edema que lleva a la infiltración de distintas poblaciones leucocitarias, ¿sí? Con respecto a la dermatitis alérgica por contacto, son inducidas por aptenos que requieren unirse a proteínas de la epidermis para adquirir inmunogenicidad. La mayoría de estos aptenos presentan residuos lipofílicos que les permiten atravesar el estrato córneo de la piel y residuos electrofílicos que facilitan su interacción a través de enlaces covalentes con residuos nucleofílicos presentes en las proteínas cutáneas, ¿sí? Entonces, se produce la captación del complejo apteno-carrier por las células dendríticas de la piel, procesamiento y presentación de los linfocitos TCD8 vírgenes en los ganglios linfáticos drenantes. De ahí se produce la diferenciación a linfocitos TCD8 efectores que llevan a la generación de linfocitos TCD8 de memorias centrales y efectores. Estas últimas van a infiltrar la piel y serán las que median en forma temprana el desarrollo de las lesiones en la piel en respuesta a la reexposición al aptenoinductor, ¿sí? Clínicamente, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar edema, eritema, formación de vesículas, secreción serosa, descamación y fístulas. El agente desencadenante con más frecuencia es el níquel liberado en las alhajas. Es muy característico a aquellas personas en donde se ponen una billutería y a partir de unas horas o al otro día empiezan con la aparición de estas vesículas, con mucho prurito, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los principales? Bueno, metales liberados por collas, como dijimos, como en el caso del líquen y el cromato, agentes incluidos en productos cosméticos como el formaldehído, compuestos que contienen mercurio, drogas empleadas en la industria textil, como en el caso de los azoderivados empleados como colorantes, sustancias presentes en las plantas, como en el caso del crisantemo y la hiedra venerosa. Es muy típico a aquellas personas que se dedican a la jardinería y que dicen, no, yo cuando toco los crisantemos me broto toda, me pongo re mal. Bueno, están, como habíamos dicho, acuérdense de todo lo que tiene que ver con el evitar el alérgeno, con no estar en contacto. En este caso tendrían que utilizar guantes para no estar en contacto directo con estas sustancias que les desencadenan su reacción, ¿sí? Y por último, como vamos a ver otras patologías, ¿sí? Que se desencadenan a partir de estos mecanismos que ya mencionamos de hipersensibilidad de tipo 4. En el caso de la dermatitis alérgica por contacto y tuberculosis ya le estuvimos hablando. Recordemos en el caso de la esquistosomiasis que el antígeno van a ser los antígenos del huevo de esquistosomas, los que van a desencadenar la reacción. El mecanismo va a estar dado por células Th1 y macrófagos activados y se va a manifestar con la lesión con la lesión hepática y compromiso de la funcionalidad hepática, ¿sí? En el caso de la enfermedad de Crohn, no está específicamente caracterizado cuál es el antígeno, pero sí se conoce que el mecanismo está dado a través de células Th1 y macrófagos activados y que como manifestación clínica van a presentar enfermedad inflamatoria intestinal, ¿sí? En el caso de la esclerosis múltiple, el antígeno desencadenante es la proteína de la mielina. El mecanismo que va a generarlo es a través de las células Th1 y macrófagos activados y las manifestaciones clínicas son las lesiones desmielinizantes, neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso central, ¿sí? Bueno, cualquier duda recuerden entonces que pueden consultarnos ya sea por Facebook, enviar un mail o consultarlo en las tutorías. Espero que haya sido claro y bueno, nos vemos en la próxima.